Buenas tardes, mi nombre es Jefferson Rangel Celis y nos encontramos en el recinto del Consejo Bucaramanga, próximos a realizar una entrevista al doctor Wilson Mora, quien se desempeña como concejal de la ciudad de Bucaramanga, con el propósito de realizar el trabajo final de la asignatura de representante político. Entonces, doctor Wilson, buenas tardes. Buenas tardes, Jefferson, ¿cómo estás? Bien, sí señor. ¿Qué lo motivó a dedicarse a la política y qué razones existieron para tomar esta decisión? Bueno, lo primero que me motiva es que tuve la oportunidad durante mi vida académica y mi vida gerencial conocer muchos aspectos de la sociedad de Bucaramanga. Y esto me permitió moverme entre la pobreza, la riqueza, la clase media, y entendí que hay ciertos ciudadanos que hemos logrado muchas cosas por grandes esfuerzos que hemos hecho, pero hay muchos ciudadanos que no tienen absolutamente nada, y que el Estado tiene que jugar una responsabilidad importantísima, no regalándoles, sino dando oportunidades para que se desarrollen talentos, valores, para que se desarrollen todas las potenciales que un ser humano puede tener al servicio de la sociedad. Y encontré que a través de la política podía hacer ese intento, y lo intentamos, y por primera vez soy concejal de la ciudad de Bucaramanga, logrando una de las mayores votaciones de la ciudad. ¿Qué tipo de ambición se identifica? Ambición positiva, cuando se asocia con el carisma, el respeto, la competencia y el deseo de llevar adelante múltiples responsabilidades y servir a la gente. La ambición negativa, la que corresponde al hambre de poder, que resulta ser un fuerte predictor negativo de la confiabilidad de la clase política. ¿Cuál de las dos se...? La positiva. Si su ambición es positiva, ¿con qué modelo se identifica? Discreta, quien ambiciona lo que tiene, da por hecho que el cargo que ocupa representa la culminación de sus deseos y cuando finalice su desempeño habrá terminado su carrera política. O estática, cuando supone que la finalidad es la de mantenerse lo máximo posible en el puesto en el que está. O progresiva, que el cargo en el que se está es uno más en un proceso de carrera política en el que deben alcanzarse posiciones mejores. Progresiva. ¿Con cuál propósito de la ambición se identifica? El primero es el valor político inmediato de obtener un puesto que permita al beneficiario influir directa o indirectamente en el proceso político. El segundo es el valor a largo plazo del comienzo de una carrera política, derivado del hecho de que hay que empezar en algún momento y que algunos puestos son un prerequisito para llegar luego a otros cargos. O el tercero, que es el señuelo económico en términos monetarios y que tiene que ver con la mejora financiera inmediata del beneficiario. O una cuarta, que se refiere a satisfacer el deseo producto de un anhelo para alcanzar un estatus como la estima del pueblo o de poder sacar proyectos políticos adelante. ¿Me repite la segunda, por favor, que la quiero detallar un poquito más? El valor a largo plazo del comienzo de una carrera política, derivado del hecho de que hay que empezar en algún momento y que algunos puestos son un prerequisito para llegar luego a otros cargos. Con eso, con la segunda. Quinta pregunta, doctor. Según su ambición reeleccionista y su actividad legislativa, ¿con qué tipo de legislador se identifica? El primero son con aquellos legisladores que son activos y que desean la reelección. 2. Los legisladores espectadores que buscan la reelección y cuya actividad legislativa es baja. 3. Los legisladores anunciantes que no buscan la reelección, pero sí mantienen una actividad alta para llamar la atención y proseguir su carrera por otros ámbitos. Y 4, los legisladores reluctantes que no ambicionan la reelección y desplegan una pobre actividad. La 3, porque yo siempre lo he dicho, fui elegido por un periodo y tengo que entregar unos resultados de ese periodo que tienen que ser basados con el ejercicio y el comportamiento que vaya a tener de mi curul, y ya será el mismo pueblo el que más adelante dirá si me da la oportunidad de pasar a otros cargos o de buscar otros horizontes. Muy bien, doctor. Pasando a una siguiente pregunta. Después de su mandato como concejal, ¿usted tiene intención de continuar en política? Cuando yo entré a la vida política ya había hecho mi vida laboral. Entre otras cosas, yo ya estoy pensionado por semanas cotizadas, me falta la edad. Por eso diseñé a 20 años un futuro político basado en pasar por las corporaciones, consejo, asamblea, Congreso de la República y de pronto una alcaldía o una gobernación. Es un sueño que le he compartido a todas las personas que han creído en este proyecto y vamos a lucharlo, pero siendo responsables de que tenemos primero que cumplir con la curul que tenemos antes de empezar a soñar con la siguiente. Muy bien, doctor.
¿Cuál era la principal ocupación que desempeñaba usted antes de ser elegido concejal? Gerente, fui gerente de 3 empresas durante más de 20 años, lo cual me permitió a mí estar alrededor de unas 500, 600 familias, que es de donde me nace la chispa de entrar al mundo político, por conocer las diferentes dramas, triunfos, fracasos, sueños, desilusiones que hay detrás de cada familia de uno de estos empleados. Ello me permitió ir al deporte, ir a las canchas de fútbol, ir al ciclismo, ir a la academia, ir a las bibliotecas, conocer los colegios, y ahí empecé a entender de que tenía otra función que me nacía en el corazón y en la sangre por hacerlo, y es lo que estamos cumpliendo hoy en día. ¿En su ejercicio laboral se dedica a otras actividades diferentes a la actividad política? Sí, claro. Yo tengo unas fuentes de ingresos por el transporte, otras por ganadería y otras por servicios de honorarios que presto en algunas asesorías. Bien, doctor. Cambiando de temática, haciendo referencia a los temas de las políticas públicas. La siguiente pregunta, señor concejal. Bajo la concepción de política como resultado, ¿cuál cree usted que es la política pública más importante en la que usted participó como concejal de la ciudad de Bucaramanga? En este momento, la política pública sobre las juventudes en la ciudad de Bucaramanga. Acá no había una estructuración ni una oportunidad de que los jóvenes definieran su propia agenda, y fuimos autores del proyecto de acuerdo que permitió conformar el Estatuto de la Ciudadanía Juvenil y después modificar y darle vida a las agendas de trabajo juvenil, que son las que van a acompañar, a las mesas de trabajo, las que van a acompañar la estructuración de toda una política que, sin necesidad de ser elegidos a través del voto popular, más de 100.000 jóvenes en la ciudad de Bucaramanga van a poder establecer su propio programa de objetivos, metas, proyectos en relación con las expectativas que tienen los jóvenes del Estado. Interesante, doctor. Siguiente pregunta. Como político de la ciudad, ¿cuál considera usted que es la política pública que se requiere con mayor premura o que generaría mayores impactos en la ciudadanía? En este momento, por lo que estamos viviendo, desafortunadamente tenemos una política de movilidad que no se está trabajando. Siempre he dicho que ciudades que no se mueven, se mueren. La movilidad es un factor fundamental para mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes. Desafortunadamente, acá se diseñó el plan de movilidad 2000 a 2030, pero la actual administración hizo caso omiso de esos delineamientos que había empezado en el 2012 y empezaron a hacer planes pilotos, lo cual desbarató totalmente la movilidad de la ciudad. Y la segunda política es la política de la seguridad. Yo no diría que hay otras como la del empleo, pero ¿para qué hoy empleo si no hay seguridad y no hay movilidad? Pensaría que tenemos que empezar a ordenar y a ponerle como un estatus clasificatorio a cuáles políticas son, y para mí estas dos son muy importantes. Muy bien, doctor. Digamos que en el proceso de creación de una política pública existe una etapa de formación de la agenda, que era lo que tú hacías mención ahorita. Esta etapa comporta que los partidos o los grupos de interés, dentro de los cuales podría encontrarse enmarcado el Consejo Bucaramanga y sus miembros, canalizan las demandas de diferentes sectores sociales, refiriéndose desde luego a un determinado ámbito de atención, la educación, la seguridad, los servicios públicos, etcétera. ¿Cuál es el método que usted utiliza para canalizar las necesidades de su comunidad proyectadas posiblemente en una política pública? Claro, tenemos varias herramientas. Nosotros tenemos mesas de trabajo sectoriales donde se invitan a determinados temas las 17 comunas y los 3 corregimientos que conforman la ciudad de Bucaramanga. De allí se empieza a sacar una lluvia de ideas y se hacen unas mesas subsectoriales que generan unos compromisos hasta que logremos consolidar una política de participación ciudadana donde se involucren absolutamente todos los estamentos, la academia, el comercio, el transporte, los empresarios, las amas de casa, los estudiantes, los independientes, absolutamente todos los que tengan que ver de esa política pública, y después, cuando diseñamos ya un documento final, empezamos a hacer el lobby político con los demás partidos que no hayan participado pero que se requieren para poder lograr un documento concertado. Muchas gracias, ¿no? Las políticas públicas pasan por un proceso de elaboración y aplicación que goza de unas etapas bien definidas, las cuales son una etapa de iniciación, otra etapa de elaboración, una implantación y otra final de evaluación.
Según su criterio político y su experiencia en lo público, ¿cuál de estas etapas considera usted es la que más dificultades presenta para la puesta en marcha de una política pública? Desafortunadamente, por la poca cultura política que tenemos y de participación, una de las más difíciles es la convocatoria y concertación. La gente se da a criticar, a quejarse, a lamentarse, pero cuando se abren estas mesas de trabajo de concertación es muy poca la participación y es muy poco el interés de venir a gastar 5 horas, 6 horas, 10 horas en talleres que nos permitan ir estructurando estas ideas. Cuando se sacan estos documentos y si en algún momento, cuando se sacan ya estos programas y en algún momento se atraviesan los intereses personales de un gremio o de determinado sector, entonces ahí sí viene el trancón, la forma como torpeda estos procesos que lo que hacen es alargarlos en el tiempo. Entonces a veces lo que era una política, la construcción de una política pública que se tenía para un promedio de 3 meses se puede convertir fácilmente en 2 o 3 años, pero es precisamente por la falta de cultura política que tenemos todos los ciudadanos y lo vemos a diario. La gente critica, hablan de que los políticos son corruptos, pero ninguno de ellos se lanza a ser político. Entonces esa es la invitación que nosotros siempre hacemos. Oye, si tú criticas, ven y reemplaza al político corrupto y lánzate y asume el compromiso que hay acá. Pues nos gusta ver los toros desde la barrera. Entonces, porque después lo que viene la implementación, la evaluación, ya son equipos de trabajo interno, profesionales, de gente con experiencia, con capacidad, que se encargan de ir moldeando hasta que la política entre en funcionamiento y tenga obviamente la eficiencia y efectividad que debe tener. Muy bien, doctor. Digamos que en la actualidad los representantes políticos deben asumir unos retos. Entonces, cambiando de tópico, según Fukuyama, desde el punto de vista político, uno de los indicadores más importantes de la pertenencia a la clase media sería la ocupación. Es decir, que exista una buena oferta de empleo. Desde esa óptica, ¿bajo qué acciones propone usted crear nuevos puestos de trabajo y fortalecer los que actualmente existen en su ciudad? Bueno, esa es una pregunta que no se responde sola porque tenemos que engranarla con otros sectores de la ciudad. Muchos gobernantes siempre dicen que establecer bajos impuestos, que dar beneficios tributarios, que atraer a grandes multinacionales. Pero no lo podemos hacer si no tenemos infraestructura, si no tenemos los medios de comunicación, si no tenemos una tecnología que sea apropiada a la ciudad que está mandando esa oferta de trabajo. Acá hemos escuchado, y personalmente he escuchado muchos discursos donde prometen 50.000 empleos, 100.000 empleos, y cuando llegan al gobierno se dan cuenta de que tenemos que solucionar falencias como la que yo le comentaba, la de la movilidad. Si una ciudad no tiene vías para transportar el producto que hacen esas empresas, pues sencillamente se nos trasladan para otras ciudades donde sea más fácil el acceso, el ingreso y la distribución de toda su mercancía. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer no es trabajar el empleo. Para mí el empleo es un producto que es secundario de toda una estructura de lo que debe ser una ciudad en materia de seguridad, en materia de movilidad, de infraestructura, de tecnología, en materia de la misma el mismo indicador del Producto Interno Bruto que soy capaz de lograr en mi ciudad. Yo no puedo concebir aquí una empresa de grandes marcas mundiales si mi gente que estoy gobernando, su capacidad de compra puede ser al día menos de $5 o menos de $4. Tenemos que generar unas macro variables económicas que estén listas para ahí sí decirle Bucaramanga es una alternativa de poder desarrollar la industria a nivel nacional y por qué no internacional. De lo contrario, en mi concepto muy personal, lo demás se quedan en discursos de promesas politiqueras. Okay. Según Fukuyama, desde el punto de vista político, uno de los indicadores más importantes de la pertenencia a la clase media sería el nivel educativo. Es decir, que se cuente con instituciones educativas adecuadas a las exigencias académicas del siglo XXI. Desde esta óptica, ¿bajo qué acciones propone usted crear nuevos cupos para estudiantes en su ciudad y cómo fortalecer el sistema educativo que actualmente existe en Bucaramanga? Bueno, acá en Bucaramanga afortunadamente tenemos un sistema educativo que da una cobertura que si no es bien al 100% permite a muchas clases, especialmente la 1 y 2, a tener capacitación en tecnología
tecnologías y carreras profesionales, destinando el 1% de los ingresos corrientes para poderles dar unas becas a más de 1.000 jóvenes por semestre en la ciudad. Es importantísimo tener a nuestros jóvenes capacitados. Yo siempre he dicho que Bucaramanga, todas las ciudades del mundo tenemos la ciudad floreciente y la ciudad emergente. La ciudad emergente son lo que se conocen como los suburbios, como las falabelas, como los barrios subnormales que necesariamente llevan a las personas en menor condición, en menor capacidad económica. Si nosotros a esas poblaciones no las capacitamos, pues estamos generando una mina de delincuentes, de sicarios, de prostitutas, de drogadictos, que después la ciudad floreciente es la afectada porque es allí donde van a obtener los recursos. Entonces esta es una ecuación directamente proporcional que si nosotros no invertimos en esa ciudad emergente, nunca vamos a poder tener un buen resultado político de la ciudad. Bien, doctor. Según Fukuyama, desde el punto de vista político, uno de los indicadores más importantes de la pertenencia a la clase media sería la posesión de activos. Desde esa óptica, ¿bajo qué acciones propone usted fortalecer la propiedad privada y la posesión de activos en los habitantes de su ciudad? A ver, yo ahí sí no estaría como tan de acuerdo que ese sea el indicador más importante en darle más prioridad a la parte material, a la parte de la riqueza, a la parte de la individualización, sin querer decir que estoy en contra del sistema capitalista. Pero nosotros tenemos que primero educar a nuestros ciudadanos para que se valoren por lo que saben, por lo que son capaces, por lo que adquieren el conocimiento y por su capacidad de transferencia de ese conocimiento, más que por valorarlos por la capacidad de acumular riqueza. Claro, la riqueza vendrá posterior a un producto de un trabajo honesto, de una capacitación, pero me jugaría más por esa ciudad donde tuviésemos un alto índice de educandos con buenas calificaciones en materia a nivel de maestría, de diplomados, de MBA y de todo lo que la ciencia educativa nos ha permitido, que más que enfocar un indicador hacia la propiedad o hacia el crecimiento de esa propiedad privada. ¿Considera usted que existe relación entre la corrupción y el desarrollo económico de una región o país? Sí, desafortunadamente sí lo hay. Eso es como la misma relación que hay entre las guerrillas, problema del cual nos afectó mucho tiempo acá en Colombia. Las guerrillas, ¿a dónde iban? Donde había desarrollo económico. Las guerrillas no iban a donde había pobreza. Y la corrupción, desafortunadamente, es precisamente ese desbordamiento que tienen los seres humanos ante la fascinación del dinero fácil, ante la fascinación de la riqueza inmediata, y no el trabajo producto del largo plazo de un esfuerzo personal debido precisamente a esa abundancia de recursos. Entonces sí hay una relación muy directa de que donde hay abundancia de recursos hay tentaciones y corazones que se dañan. Bien. Pasando al tema de presidente de gobierno alcalde, la siguiente pregunta, señor concejal: ¿qué valores considera como fundamentales para llevar a cabo su ejercicio político? El primer valor que yo siempre pido a la ciudadanía es la capacidad del carácter cívico que debemos de aportar para nosotros ejercer estas funciones. Y esa palabra de carácter cívico encierra todo, encierra cultura, encierra respeto, encierra profunda admiración por la honestidad, por hacer un ejercicio que realmente genere un bienestar colectivo. Yo siempre he dicho que la política es de dos vías. La política es para servir y para servirnos, pero no es servirnos en el sentido de ir a llenar las cuentas bancarias con los recursos públicos. Servirnos es crecer con esa ciudad, es crecer con esas comunidades, es poder tener la satisfacción completa de que se tiene una aceptación y una aprobación sobre las personas que se gobiernan, con una transparencia y una aceptabilidad que la gente sienta de que hay una fuerza que se llama Estado que está ayudando a su nivel de desarrollo de vida. Muy bien. ¿Qué elementos considera como fundamentales para servir a la comunidad? Elementos: la educación, la capacidad, la experiencia,
Definitivamente el trabajo social es muy importante. Yo no puedo concebir un gobernante que quiera manejar una ciudad y que nunca haya estado en un barrio estrato 1, estrato 0 que llamamos. No puedo concebir un gobernante que no se mezcle con la comunidad, que haga su campaña política en los clubes o en los estratos más altos de la ciudad. No lo puedo concebir. Muy bien. ¿Cuál considera el oficio más importante de un político? Yo pienso que el oficio más importante de todo político es su disponibilidad y capacidad de escuchar y tratar de dar soluciones. Uno no puede ser siempre el que tiene todas las respuestas, pero de ahí es donde van surgiendo los líderes, cuando tienes la capacidad de captar las necesidades y poder saber hacia dónde las tramito o hacia dónde las puedo encaminar para que de alguna manera, positiva o negativa, la gente sienta que fue liderado por alguien que se interesó en su necesidad. Bien. ¿Cuáles son sus deberes y responsabilidades como político? Mis deberes, no traicionar la voluntad de esa confianza que otorgaron todas las personas que depositaron su voto. Y mi responsabilidad, que la ciudad salga adelante. Que si en mis manos está aprobar proyectos de beneficio a la ciudad, defenderlos. Pero si en mis manos está atacar y denunciar lo que le afecte a mi ciudad, tener la responsabilidad de hacerlo para que a la ciudad le vaya bien. Dígame usted, ¿cuáles son los nuevos elementos que transforman y caracterizan la forma de ser de las sociedades contemporáneas? Estamos en una sociedad de masas. Bueno, precisamente hoy en día tenemos un elemento indispensable, que son las redes. No se puede ignorar. Con las redes una verdad se hace mentira y una mentira se puede hacer verdad. El que tenga capacidad de manipulación es capaz de transformar un momento histórico en una gran tragedia nacional. Porque hoy en día el mundo se lleva en un teléfono celular, en una tablet, y de allí la capacidad de inducir al engaño o de inducir a la verdad nos puede estar cambiando el destino de las sociedades. Entonces, para mí es súper importante que todos estemos preparados para saber que la información que lleguemos, nos llegue, se tiene que verificar, se tiene que comprobar y no dedicarnos a darle un reenviar, porque puede estar haciendo mucho daño a la sociedad. Bueno, qué buena posición, señor concejal. Siguiente pregunta. ¿Considera usted que los derechos y libertades de las minorías están representados? Hoy en día tenemos un sistema que permite que todo esté representado. Nosotros, incluso aquí en el Consejo, la segunda vicepresidencia, la primera vicepresidencia, tiene que ser de las minorías, dentro de los esquemas de los bloques de trabajo que se conforman. Absolutamente la representación de la mujer, de los jóvenes, de los desplazados de la violencia, de las madres cabezas de familia, hoy en día tienen toda la parte jurídica para hacerse representar. A veces es por desconocimiento de esas herramientas jurídicas que no hacen valer sus derechos. Muy bien. ¿Considera usted importante el pertenecer a un partido político para participar en política? Fundamental. Es más, mi posición es que el que no perteneciese a un partido político no debería participar en política. Sencillamente porque esos llamados independientes no tienen plataforma política, no tienen estatutos, no tienen un directorio, no tienen una capacidad administrativa que estructure toda la filosofía con la que van a representar, y nunca van a dejar textualmente en un programa cuáles son los ideales de ese partido. Por eso siempre estaré en contra de los candidatos independientes. Víctor Carlos Llernós manifiesta que las organizaciones políticas clásicas pierden peso en la forma moderna y actual de hacer política. ¿Comparte usted esta posición? No es que pierdan peso, lo que pasa es que se tienen que transformar y tienen que modernizarse. Si esas tradiciones políticas siguen haciendo su política tradicional, sin renunciar, obviamente, a sus principios, van a tener dificultades. Para mí, los partidos políticos tradicionales son fundamentales, fueron fundamentales en el desarrollo de la nación a lo que somos hoy, y seguirán siendo fundamentales en el futuro que se programa. Muy bien. ¿Qué opinión le merece a usted como político el surgimiento de nuevos movimientos políticos sociales en el escenario electoral, alejados de cualquier asomo de política partidista?
total y aceptable, pero vuelvo y le digo, siempre que se constituyan como un partido político. Excelente. ¿Considera usted relevante el papel de los medios de comunicación para aportar al debate político? Sí, claro, tan relevante es que los medios de comunicación incluso pueden poner gobernantes haciendo shows mediáticos cuando se prestan para ello o descubriendo las intenciones de aquellos políticos que se muestran con una piel de oveja pero que realmente son unos lobos para engañar a la comunidad. Bien. Mencione una semejanza y una diferencia entre las organizaciones públicas y las organizaciones privadas. Una de las similitudes es que son dos empresas que hay que administrarlas y que se establecen objetivos, que tienen responsabilidades y funciones. La gran diferencia es el camino o el medio como se hace. Mientras que en lo privado se va a velocidades alarmantes para solucionar cualquier inconveniente, en lo público se vuelve todo jurásico y supremamente lento debido a la cantidad de procedimientos para garantizar esa transparencia que en lo privado, en un solo oficio, se puede garantizar. El autor Angelo Paneviano hace referencia a la burocracia y a sus distintas concepciones. Para usted, ¿qué significa burocracia? Bueno, la burocracia es precisamente toda aquella fuerza laboral que llega al Estado en representación de quienes ganaron las elecciones y quienes tienen que acompañar una política de gobierno que se planteó a la comunidad, el cual fue elegida. Quienes critican la burocracia no entienden la función pública, porque yo no podría hacer o proyectar un programa de gobierno y decir que para poderlo ejecutar no tengo que tener gente que tenga que ver con mi colectividad política. La confianza, la responsabilidad y sobre todo el hecho del cumplimiento de ese programa político va a depender de los líderes, de los que tuvieron la capacidad de luchar por esa propuesta y que deben de estar en gobierno trabajando, y es lo que se llama burocracia. Bien, señor concejal, usted al hacer referencia al programa de desarrollo, para terminar esta entrevista, díganos cómo sería un eventual programa de desarrollo en un gobierno suyo. Ese sería bien interesante porque lo volvería a lo que dije en la parte de la entrevista. Estaría enfocado en generar las plataformas que nos permitieran traer internacionalmente y nacionalmente fuerzas oferentes de trabajo, pero para ello tendríamos que generar infraestructura. La movilidad, las tecnologías, sería sobre lo que se basaría el programa de gobierno, basado con un programa muy completo sobre la educación, tanto a nivel primaria, secundaria y universitaria, para tener manos de obras calificadas. Muy bien, concejal, este es el final de nuestra entrevista y pues agradecerle su valioso